El día de hoy vamos a hablar sobre la literatura. ¿Qué vamos a hablar sobre la literatura? Bueno, vamos a hablar un poquito de qué sirve la literatura, para qué nos sirve en el día a día, de qué lo vamos a estar usando nosotros en nuestra vida diaria, cosas importantes. Y además, sí, muy importante. Y además de eso, vamos a hablar un poco de lo que es la enunciación. La enunciación para alguien que está creando literatura. Digo, Jonathan, ¿lo aceptaste o lo rechazaste? ¿Lo rechazaste, parece, amigo? Parece como que bien. Primero, veamos de qué nos sirve la literatura. La literatura, entonces, debemos empezar a preguntarnos de qué nos sirve, viendo qué significa utilidad. ¿Qué conocen ustedes por utilidad? ¿Qué significa la palabra utilidad? Que algo sea útil. ¿Y sirve para algo? Bien. Algo útil nos sirve para algo, para diferentes cosas. Déjenme abrir el chat aquí. Entonces, si nos vamos a la definición directa de utilidad, podemos ver que en el diccionario dice, es donde tú sacas un provecho, una conveniencia, un interés personal o el fruto que se saca de algo. Eso es nuestra utilidad. Por lo tanto, a veces es difícil verle utilidad a la literatura. Hay materias en el colegio donde usted puede ver una utilidad inmediata. Puede decir, oye, geografía es muy útil, porque en geografía nos va a dar una noción bien clara de lo que es el espacio físico que estamos viviendo. Nos da... ¿Yo? ¿Otra? Espérenme un momento. Ya, ahora sí. En geografía, como yo les digo, podemos ver esa utilidad de forma súper clara. ¿Por qué? Porque la geografía nos da esa utilidad, esa noción del espacio físico. Nos ayuda a entender la geopolítica, qué está pasando en otros países, si es que hay guerra, si es que hay algún conflicto armado. Nos deja entender qué es lo que pasó en nuestro país o en países vecinos. Es útil. La química es útil porque nos da el conocimiento necesario para poder transformar la materia, entender los cambios de la materia. ¿Qué más había dicho antes, Estefano, sobre la química? Para que nos sirva algunos procesos biológicos. Eso, entender el clima, procesos biológicos. La química es increíblemente importante por todo eso. Ahora, la literatura, que si bien a veces cuesta encontrar una importancia directa, siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. ¿Y cuál sería? Bueno, si retomamos el tema y nos preguntamos para qué nos sirve, por una parte, al principio, podemos decir, oye, la literatura nos sirve por el vocabulario, cosa que ya nosotros habíamos hablado antes, que es muy importante tener buen vocabulario. ¿Por qué es importante tener un buen vocabulario? Un vocabulario amplio. ¿De qué nos sirve eso? Porque así uno se puede expresar y extender mucho más en muchos ámbitos. Eso. El vocabulario es muy importante para expresarnos, como dice Natalia, porque evita que nos quedemos mudos cuando nos hacen una pregunta. Si es que vamos a una entrevista de trabajo y tenemos nosotros un buen vocabulario, no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a poner a pensar en otra cosa. ¿Qué estás haciendo, Rafa? No nos vamos a poner a pensar en otra cosa, sino que vamos a lograr sacar de nuestra cabeza lo que queremos decir. No nos vamos a quedar con el, ¿cómo se decía esto? Ya, sino que vamos a lograr expresarnos de una mejor manera. Aprender palabras es importante y lo más importante de aprender palabras es usar esas palabras que estamos aprendiendo. Mira, ampliar el vocabulario no solamente se puede hacer leyendo el diccionario, sirve harto. Hay personas que todos los días buscan una palabra nueva. De hecho, hay aplicaciones en el celular que todos los días te dicen una palabra nueva.
pero se vuelve un poco tedioso estar buscando una palabra, tratar de usarla. Para que esto sea un poquito más natural, se recomienda leer. Leer harto. Puede ser leer lo que sea. Podemos leer hartos diarios, podemos leer un blog a lo mejor, leer libros, cuentos, leer manga, cómics, lo que sea. Siempre que estemos leyendo, vamos a encontrar ahí palabras que no son las palabras que conocemos nosotros. ¿Usted han leído un libro últimamente? ¿Por último libro que hayan leído? Ya, pero manga. ¿Qué manga estás leyendo? ¿Cuál va? Estoy leyendo no, por nombre, pero... ¿Está leyendo algo? Ya. ¿En la casa, chiquillo, algún libro alguien leído últimamente? ¿Cómo, profesor? ¿Has leído algo últimamente, Natalia? ¿Un libro, algo? ¿O no le gusta leer? Ah, yo había empezado a leer un libro de Paulo Coelho. ¿Ya? ¿Cuál? Ay, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero sabe que por tiempo, la verdad, no he podido tomarlo mucho. Ya. Lo que pasa es que mis tiempos libres en la noche, como las 10, 11 de la noche, y esa hora, uno ya Ya está cansado, ya no no es quiere. como apto para leer tampoco, duele la vista en la noche. La Divina Comedia depende de la versión que estés leyendo. A ver, la Divina Comedia se llama así. Profesor, ¿y usted qué libro recomienda leer así como que nos sirva harto para ampliar nuestro vocabulario? Es que, mira, espera, Rafa, el tiro te respondo. Cualquier libro, cualquier cosa nos sirve para ampliar el vocabulario. El Rafa lee manga, y en el manga va a salir alguna palabra de vez en cuando que no ¿Qué conozcamos. es eso? Mangas son cómics, pero japoneses. Están en blanco y negro. Es eso. Ahora, lo que sea que ustedes lean les sirve para ampliar el vocabulario. Incluso, de repente, tomar las noticias, el diario, leer alguna página web, algún blog, de lo que sea, nos sirve para ampliar el vocabulario. Y la Divina Comedia, Rafa, se llama así porque se refiere a el chiste que le hace el más allá a Dante. Ya no es que tenga comedia, sino que es como que se están riendo de él en su cara con lo que le pasó, con que se hayan llevado su amada hacia el infierno. Es eso. Y la Divina Comedia tiene distintas versiones. Hay una que está en poema, porque es un poema épico, y hay otra que está escrita más normal, y hay otra que está más actualizada. ¿Cuál es la versión original? El poema es la versión original, ¿ya? Y de ahí vienen que hay un juego que se llama Dante's Inferno, que es una adaptación de la Divina Comedia, fue Play 3, creo. ¿Ya? Ahora, lo más importante de aprender palabras nuevas es usarlas. Igual como los niños chicos, cuando aprenden una palabra nueva, los niños chicos, sea la que sea, incluso cuando aprenden una mala palabra, la andan diciendo, pero a diestra y siniestra, ¿no? O sea, un niño chico aprende una palabra nueva y la dice todo el día a todo. Si él aprendió que la palabra nueva es pata, por decirlo así, a todo le dice pata. Ustedes tienen que ser un poco como los niños más chicos. Si aprenden una palabra nueva, obviamente usando bien el significado, traten de incorporarla en sus conversaciones diarias. ¿Por qué? Porque al estarse obligando a incorporarla, poco a poco se va a agregar a su vocabulario normal. ¿Ya? Averiguar sinónimos también sirve mucho para no estar repitiendo lo mismo una y otra vez cuando estamos hablando, cuando estamos escribiendo. Es súper importante tener una gran lista de sinónimos para poder hablar, para que lo que estamos conversando se lea un poquito más fluido. Ahora, el día de hoy había una actividad que la vamos a saltar y vamos a hablar aquí del gusto personal. Esto es algo súper importante que nos sirve para leer. El leer una obra literaria porque queremos, porque nos gusta, ayuda mucho a incorporarlo a nuestro vocabulario. Leer porque nos entretiene, leer porque queremos distraernos, porque tenemos uno que otro tiempo libre. ¿Cómo vamos a saber qué significado tiene? Ese es el trabajo, Rafa. O sea,
Tú encuentras una palabra nueva que no le sabes el significado y debes buscar ese significado. Debes buscarlo en internet, en el diccionario, donde sea. Y cuando sabes el significado, la empiezas a usar. No hay que usarla por usarla, sino que hay que buscar el significado para poder usarla de buena manera. Este tipo, el amigo Manuel Kant, dice algo importante sobre la literatura. Dice, la literatura es una función lúdica del espíritu, en la que el escritor juega con el lenguaje, creando imágenes para la recreación de los lectores. Esto se refiere más que nada a cómo nosotros usamos nuestra imaginación. Bob. Sí, la imaginación que hace Bob Esponja. Sí, es que él está... Oh, me encanta ese mono. Usar la imaginación, chicos, como dice Bob Esponja, no es algo que se limite a los niños. ¿Ya? Hay una idea general de las personas que piensan que usar la imaginación es para niños pequeños, y esto no es verdad. ¿Ya? El esfuerzo desplegado que usted hace cuando está leyendo un manga, un libro, lo que sea, para recrear ficciones en su mente, lo hace a usted ser una persona más lúdico, más creativo, más lúcido también. ¿A qué me refiero yo con esto? Esto lo puede llevar a destacar. Si usted tiene imaginación, si usted usa la imaginación en el día a día, puede llegar un momento donde esté en el trabajo, donde sucede un problema, sea el problema que sea, y tiene que solucionarlo. Y para solucionarlo, debe usar la imaginación, debe pensar cómo poder arreglar el problema. A lo mejor no tiene las herramientas necesarias, a lo mejor hay que buscar una solución de emergencia. Y si no puede usar su mente para imaginar o para pensar afuera del cuadro, como se dice, va a ser difícil que lo haga. Usar la imaginación también nos despierta, nos hace personas que logramos mirar más allá de lo que es evidente. Ejemplo, Mario Vargas Llosa dijo lo siguiente, refiriéndose a la literatura, refiriéndose a cómo las personas deben despertar frente a algunas cosas. Dijo, un pueblo contaminado de ficciones es más difícil de esclavizar que el pueblo aliterario o inculto. La literatura es enormemente útil porque es una fuente de insatisfacción permanente. Crea ciudadanos descontentos, inconformes, nos hace a veces más infelices, pero también nos hace mucho más libres. ¿A qué se refiere con eso Mario Vargas Llosa? ¿Me entiendes? ¿Y tú, Natalia, entendiste lo que quiere decir él? En ser un poco infeliz, pero ser más libre. Bien comunista. No, no se trata de eso. Pero no. Mira, Es como... Es que yo creo que cada uno piensa de acuerdo a cómo ha vivido, a lo que se rodea, a lo que nos sucede día a día. De ahí uno va creando un pensamiento o una imaginación de todo lo que puede hacer o no sé. sí. Ahora, mira. Antiguamente en Chile, hace años, cuando habían elecciones pasaba algo bien particular. Los dueños de fondo, ¿saben lo que eran los dueños de fondo acá en Chile antes? ¿Sí? Uh-huh. Los fondos eran gigantes, ¿no es cierto? Eran como de otras proporciones. Por ejemplo, la cruz era como un fondo. Claro, Eran así de grandes. lo que queda ahí lo que quedaba parece ahora, ahí en la Feria Sargento Aldea, eso ¿Ya? era un fondo todo para atrás, po. No, generalmente Quillota tiene muchos puntos. Claro, yo también. No, pero antes. La cosa es que eran muy grandes. Y estos fondos tenían dueños.
Y estas personas tenían a mucha gente trabajando adentro. Como eran tan grandes, habían ¿Pero esos cientos. puntos se compraban o solo se reclamaban las tierras? Se heredaban anteriormente. Ya verá, esta gente tenía cientos de personas trabajando dentro del fondo. Y cuando venían las elecciones, tomaban a todas estas personas, las subían a un camión y le decían, ustedes tienen que ir a votar por X candidato. La gente se subía al camión, llegaba al lugar de la elección y votaba. No, no, era porque el jefe les decía eso. No podían, no podían. ¿Qué pasaría ahora si el jefe les dice a ustedes, oigan, tienen que ir a votar por tal candidato? ¿Qué harían ustedes? ¿Le harían caso al tipo? ¿No? ¿Lo cuestionarían? Incluso si fuera la época cuando no la Ya. Miren, ¿qué pasa? Porque antes la gente iba y votaba por quien les decía el jefe. Muchas de estas personas eran analfabetas, no sabían ni leer ni escribir. Entonces, como no tenían educación, seguían lo que les decía el jefe, seguían lo que les decía el patrón. ¿Por qué? Porque creían que el patrón lo hacía por su bien. No cuestionaban nada, decían, bueno, el patrón dice que hay que votar por Juanito Pérez, vamos a votar por Juanito Pérez, da lo mismo. Y pasó por muchos años. De hecho, al patrón le convenía que la gente no supiera ni leer ni escribir. Le servía, porque estas personas no iban a leer las noticias, no iban a saber qué proponían los candidatos, no iban a tener idea si es que ese candidato les convenía a ellos como trabajadores o no. Entonces, siempre a la gente en el poder le sirve que la gente que está abajo se mantenga un poquito analfabeta, se mantenga un poquito mal educada, con poca educación. ¿Por qué? Porque es más fácil manipular a la gente Antes era así, pues. cuando no está despierta, correcto. Ahora ya la gente está más despierta, ¿cierto? Lee más, sabe más. Claramente, y en todo sentido, hasta hay abuelitos modernos. Claro, hay abuelitos que andan por ahí por el Instagram leyendo con el celular y todo. No, y se manejan en el WhatsApp. Sí. Ahora viene este ejemplo, el ejemplo del caso Fahrenheit 451, que es un libro, una película. ¿Han escuchado hablar de este libro, de esta película? Yo no, profesor. ¿No? Ya. Sí, parece un bombero, es un bombero especial. Les voy a contar de qué trata Fahrenheit 451. Aquí hay bomberos, ¿ya? Pero son bomberos bien especiales. ¿Mm? No. Él sí sabe. A ver, espérate, mira, te voy a explicar. Este amigo, este bombero, en vez de apagar incendios, los hace, manejan con fuego, tienen lanzallamas, ¿ya? Estos bomberos lo que están haciendo con sus lanzallamas es quemar libros, ¿ya? En el mundo donde vive él, donde vive el protagonista, está prohibido tener libros, está prohibido leer. Entonces, estos bomberos son una fuerza especial que busca libros y los destruye. Llega un momento en la vida de nuestro protagonista donde conoce a una persona que tiene muchos libros en la casa. Y obviamente tienen que quemar todos esos libros. Esta mujer se niega a salir de su hogar y es quemada con todos los libros que tiene adentro. ¿Ya? La terminan matando, sí. Es por esto que nuestro protagonista se empieza a cuestionar. Dice, oye, ¿qué habrá sido tan importante que tienen los libros que esta mujer decidió morir antes de entregarlos? Quiso morir antes de dejar de lado los libros. Empieza a cuestionarse esto y nuestro protagonista encuentra un libro por ahí. Se lo guarda sin que nadie se dé cuenta. A pesar de que es ilegal, empieza a leerlo. Y al empezar a leerlo descubre que los libros no eran tan malos como él pensaba. Que no le hacían daño a nadie. Pero que entregaban mucha información, que le abrían la mente.
se empieza a cuestionar todo lo que le dijeron en el gobierno, ¿ya? Empieza a leer, empieza a conocer más libros, empieza a recordar ciertas cosas, y poco a poco decide salir de ahí, decide dejar de ser un bombero, decide huir de su casa, huir de su lugar, porque ya lo están persiguiendo. Decide que es más importante estar con los libros, estar más despierto, darse cuenta de lo que está haciendo el gobierno antes de volver a esa vida donde estaba tal vez feliz, pero no sabía nada de lo que estaba pasando. Huye de la ciudad, encuentra a otras personas que también leían y empiezan a armar como una biblioteca clandestina y ahí termina el libro. ¿Ya? Con este tipo huyendo de lo que era su realidad y dándolo todo por los libros, por el conocimiento más que por los libros como tal. ¿Ya? En este mundo están todos como muy metidos en las pantallas, están muy metidos en lo que dice el gobierno, en las informaciones que se dan oficiales. Y solamente ven publicidad en todos lados. ¿No? De eso se trata este libro, que también tiene una película que es bastante buena. Ahora, es bien parecido. Ahora, vamos a ver dos cosas que nos sirven para nuestra pregunta esencial. Dos planos importantes dentro de un análisis, de un texto o de un discurso. Primero, tenemos el plano de la enunciación y luego tenemos el plano del enunciado. Estas son dos cosas que tenemos que evaluar, que tenemos que ver cada vez que vamos a leer un texto, que vamos a escuchar una canción, que vamos a ver una película, y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, hacemos esta evaluación sin siquiera darnos cuenta. Por un lado, está el plano de la enunciación, donde entra todo lo que es externo a nuestro querido escritor. Son las cosas que lo hicieron a él, las cosas que lo hacen pensar como piensa, el año en el que escribió el libro, la forma en lo que lo trataba el gobierno que estaba a cargo, por eso reaccionó así. Y el plano del enunciado es lo que está escrito como tal. Veámoslo con más detalle. La enunciación, que es lo que yo les decía, es lo que afecta al individuo y las cosas que lo constituyen como tal. ¿A qué me refiero con esto? Estos son factores como su sexo, su raza, su edad, etc. No piensan de la misma forma y no ven las cosas de la misma forma, por decirles, un hombre de 60 años y una mujer de 20 años no van a ver el mundo de la misma manera. ¿Cierto? Ven el mundo de formas distintas, de formas diferentes. Igual como ve el mundo alguien que es de Japón, o como ve el mundo alguien que es de Rusia, o como lo ve alguien que es de Chile. Todos ven el mundo de forma distinta por la realidad donde ellos fueron criados. En algunos casos también influyen otras cosas. Puede influir su preferencia sexual. Si es un escritor homosexual, va a ver el mundo de cierta forma. Si es una escritora que además es indígena, va a ver el mundo de una forma muy distinta. Si es un cuentista que es artista. Profesor, yo vi la serie la de Maddie. ¿Maddie? Sí, la de la niña con la hija. No, Maddie dice. Ah, ya sé cuál es. ¿Cuál? Creo que está en Netflix, ¿no? Sí, se llama Mai. Ya. Es de Netflix. ¿Ya? La ¿Y de qué niña trata? ella, bueno, se trata de la niña que ella arrancó del abuso con su hija y ella era escritora y ella era empleada doméstica. Ya. Y durante todo el transcurso que mostraron en la serie, ella iba escribiendo sobre todas las casas que visitaba haciendo aseo como empleada doméstica. Cosas por limpiar. Ya. Cosas por limpiar. Y no sé, pues escribía que en una casa todos guardaban cosas raras en los cajones, eh, había muchas cosas y la niña después se hizo, bueno, estudió y todo, hizo, le sirvió bastante todo lo que había hecho durante todo ese tiempo escribiendo lo que hacía a diario.
Ya, sí. Eso es ya un contexto. Cosas que vivió alguien que lo hicieron Claro, de ella manera. escribía sobre lo que iba viendo día a día en su trabajo. Sí, vamos a hablar de eso, de hecho. Allá vamos. Ahora, la relación que tiene el sujeto con el entorno, la persona con el entorno que vive, determina el mundo que el autor va a crear en sus libros. Aquí viene algo que estaba hablando el Raf. Tenemos un libro que se llama La cabaña del tío Tom, que no sé si la ubican alguna vez, ¿no? Ya. Es un libro que ahora no van a ubicar, seguramente, porque lo sacaron del plan lector, porque es un libro bastante racista. Ahora está visto como un libro bastante racista. Y tal como pasó con algunas películas de Disney, o pasó con algunos capítulos de Tom y Jerry, o algunas caricaturas de hace bastante tiempo, se ven estereotipos muy racistas de personas negras, de afroamericanos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué la cabaña del tío Tom o por qué las películas antiguas de Walt Disney eran racistas? Porque no se veía de buena manera. Eso. Porque en esa época no se veía bien a la gente de color, como dice el Rafa. ¿Qué pasaría si ahora, en 2021, se hiciera algo de ese estilo? Claro, sería terrible, ¿cierto? No se puede. Ahora, hay dos formas de abordar esto. La primera, que es la que debería ser, es decir, mira, la cabaña del tío Tom es racista, pero fue escrita en 1850. ¿Ya? No estamos diciendo que esté bien el racismo, pero hay que entender que está presente en esta obra porque fue escrita en esos años. ¿Ya? Debemos entender que habla de la esclavitud, ¿ya? Pero pone la esclavitud como si no fuera algo tan malo. Parecido a lo que hace Tom y Jerry, donde sale la dueña de Tom y Jerry, no sé si la has visto alguna vez. Es como un estereotipo de una persona negra, es muy gritona, tiene unos labios muy grandes, ¿ya? Cosas que ya no se puede mostrar tan estereotipado una persona así. Es más, de hecho, ahora Disney tiene una princesa que es de color. Sí, pero No, otra. Mana hawaiana y la de la princesa y el sapo. ¿Cómo se llama? La de la rana. Sí, la de la rana, ella es negra. Ahora, ¿qué pasa? Antes Disney era súper racista por cómo ponían las personas negras. ¿Qué hizo Disney? ¿Mm? ¿Mm? Sí, pero es un ratón, no es una persona. Ahora, mira, ¿qué hizo Disney? Disney hizo como que nada de esto había pasado. Editó las películas antiguas y eliminó a todos estos personajes de las películas. Todos estos personajes, todos estos estereotipos los eliminó, los borró. ¿Mm? Claro, hicieron como que nada había pasado. Entonces fue como, no vimos nada, no hicimos nada, ¿qué están hablando? Aquí nunca hubo racismo y se hicieron los locos, por decirlo así. MGM, que es la empresa que hizo Tom y Jerry, todavía mantiene los dibujos de este estereotipo, pero cuando comienza el capítulo, sale un pequeño aviso que te dice, mira, en este capítulo vas a ver un estereotipo que es racista sobre una persona negra. Eso no quiere decir que esté bien, pero hay que aceptar que esto fue un producto de su época. Esta persona está dibujada así porque fue dibujada en los años donde así se dibujaba. Esto pasó, nos arrepentimos, ¿ya? No debería haber sucedido, pero aquí está. No nos vamos a hacer los ciegos con lo que fue la historia de nuestra empresa. Entonces la empresa dice, ya, aceptamos los errores, ponemos el pecho a las balas, estuvo mal lo que se hizo, pero no podemos borrar la historia y aquí está de todas formas. ¿Ya? No queremos decir que esto esté bien, pero existió, no podemos hacernos los locos. ¿Ya? Eso es la enunciación, entender de dónde viene y por qué. La parte como el racismo era más común en Estados Unidos, por eso Sí. la mayoría de las caricaturas. Aún hay lugares
Sí, pues bueno, en todo el mundo hay lugares que tienden a ser un poco más racistas. Aquí no se dio tanto porque aquí no llegaban tantos extranjeros de color como si llegaban allá en Estados Unidos. Ya. El otro ejemplo que tenemos es este. El libro Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. ¿Saben quién es Pedro Lemebel? ¿No? Ya, Pedro Lemebel no son velas, son balas. Son puras balas, bueno, no se nota mucho ahí. Son puras balas de fusil, de libre cinco. ¿Por qué? Nuestro amigo Lemebel odiaba mucho a los militares. Mucho. Odiaba mucho a Pinochet, odiaba mucho el régimen. Lo odiaba mucho. ¿Por qué? Porque Lemebel es homosexual, ¿ya? Y además es queer. Él se define como queer. ¿Qué quiere decir eso? Él se maquilla mucho, usa ropa muy vistosa, usa como incluso alas de ángel para salir, modela de ese estilo, parecido a lo que hace Dimondo, ¿ya? Pero Lemebel lo hacía desde hace muchos años antes. ¿Qué pasa? Lemebel era así, siempre ha sido así, durante la dictadura. ¿Mm? No tenía miedo de que lo va a hacer. O sea, le pasaron cosas muy malas, por eso. Mira, el día de hoy, 2021, si entrara un compañero, o un compañero o compañera, vistiendo diferente o con otra preferencia sexual, nosotros lo saludamos, él se siente y no pasa nada, ¿cierto? Porque ahora se acepta todo, no hay ningún problema. En el 70, ¿ah? Antes sí. En el 70, si hubiera entrado alguien así, capaz que hasta el profesor le hubiera dicho algo en esos años. ¿Ya? A Lemebel le pasó. Lo trataron muy mal, sufrió mucho durante la dictadura, sufrió mucho con el ejército. ¿Ya? Entonces lo pasó súper mal. Y eso hizo que él tuviera tanto odio hacia el ejército y hacia la dictadura por todo lo que le hicieron. Ese es su contexto, esa es su enunciación. Por eso él escribe. No, él. Lemebel no sé. Sí. Lo último que supe hace tiempo sería. Ah, se murió de cáncer de laringe. ¿Cuándo? Ah, el 2015. Murió el 2015 por cáncer de laringe. Ya. No. No logró salir de ahí. ¿Pinochet? Sí, pero murió de viejo. No, pero, o sea, yo escuché que lo intentaron matar y se escapó, ¿no? Sí, hubo un atentado fallido en esos años, pero no funcionó. Porque al MIR se le atrancó el lanzacohetes, tenía un lanzacohetes que no disparó. Ya, ahora, el fenómeno del enunciado es distinto. Ya hablamos de la enunciación, de qué es lo que rodea a nuestro escritor, a nuestro autor, a nuestro cantante, etcétera. ¿Quién lo formó? ¿Qué lo hace escribir de la forma que lo hace? También puede ser Maradona. Ahora, mira, el enunciado es ver la obra, pero sin ver quién la escribió. Sin que nos importe quién escribió esa obra. Por ejemplo, ¿alguna vez les ha pasado que alguien le dice, oye, escucha esta canción que está súper buena? Y ustedes dicen, no, no pienso escucharla porque es del no sé cuánto. ¿Ah? Claro, del Bad Bunny, yo no escucho porque es del Bad Bunny. ¿Ah? Oye, soy así. Ya. Eso es tener ciertos prejuicios ante las personas. Cuando hablamos del enunciado, hay que dejar de lado esos prejuicios. Hay que decir, ya, mira, voy a escuchar la canción para ver si es buena o no. No me importa de quién sea. Y evaluar la canción o evaluar el libro como tal, ya como lo que está escrito o lo que está sonando. Esto se puede ver ahora en la política. ¿Ya? Justo ahora que vienen las elecciones presidenciales y todo. Está Isquia Siches, ¿conocen a Isquia Siches?
Ya. Ella es una médico muy importante dentro del Ministerio de Salud. Y ¿Es la presidenta del colegio médico? eso, la presidenta del Colegio Médico. Ahí está. Isquia se reunió con los distintos candidatos presidenciales para ver cuál de todos tenía una o cuáles eran las mejores propuestas para la medicina o para la salud dentro de los planes de gobierno. Y dentro de todo salió una foto con el candidato Kast. Y mucha gente decía, ay, te reuniste con Kast, ahora eres de derecha, y le empezaron a insultar. Pero dijo, no, ¿saben qué? Dentro de todo, el candidato Kast tiene una muy buena propuesta de salud. Sin importar quién sea el tipo. José Antonio Kast, el candidato de derecha. No, pero es candidato. Entonces, ya. Entonces Isquia dijo, ¿saben qué? No me importa quién sea el candidato. Lo que a mí me importa es el plan de salud que tienen para Chile. Ya, porque independiente de quién salga, yo me encargo de ver eso, la salud. Eso es lo que estaba haciendo ella. Dejando de lado a la persona, no me importa si este tipo es de derecha, de izquierda, de centro, no estoy ni ahí, yo estoy mirando el plan de salud y eso es lo que me hace. Sí, en Chile. Eso es lo que hay que hacer con el enunciado. Dejar de lado a la persona y fijarnos en lo que se está hablando, lo que tenemos ahí de ejemplo. En síntesis, entonces, nosotros entendemos por obra literaria algo que es un tipo de arte, una forma de representación ficticia de una realidad, la que sea, que se expresa a través de la palabra, ya sea por el medio oral, por el medio escrito, y que se ve afectada por esto, se ve afectado por la realidad de las personas, por lo que sienten, por lo que piensan, por cómo viven, por dónde viven. No ve el mundo igual a alguien que nació con harto dinero, en una casa que tiene un patio de 3 canchas de fútbol, a alguien que nació y creció en una toma, por decirlo así. No ven el mundo igual, no van a escribir igual y no van a representar los hechos históricos de la misma manera. Eso es lo importante. Ahora, chicos, vamos a saltar esto. Vamos a ver la pregunta esencial para dejar estos 15 minutitos para irla trabajando y ver de quién podríamos estar hablando. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que buscar un autor. Puede ser un autor de un libro, puede ser un poeta, puede ser un director de cine, puede ser un cantante, puede ser, si quieres, un dibujante de manga, un mangaka o lo que sea. ¿Y qué van a hacer aquí? Van a hablar un poco de sus elementos de la situación comunicativa, su contexto de vida, dar como una pequeña biografía de él o de ella. ¿Cómo ha vivido? ¿Dónde nació? ¿Qué fue de su vida? ¿Cómo la pasó? Si es que él escribe novelas de revolución, ¿por qué las escribe? ¿Le fue mal en la dictadura? O a lo mejor le fue bien en la dictadura. Él es de derecha, ¿por qué? Porque su familia siempre ha sido militar. ¿O es de izquierda? ¿Por qué? Porque su familia siempre se ha enfrentado al gobierno, qué sé yo. Él es actor y le costó ser actor tal vez por el racismo que había en Estados Unidos, como Will Smith, que le costó bastante llegar a donde está, porque antes había mucho racismo. O sea, es como explicar la vida de ese autor. Claro, una pequeña... Pero también sobre todo sí explicar el contexto en el cual es Pantera Negra. Eso murió. Pantera Negra. Pantera Negra. Ah, ya, sí, también. ¿Ya? Es hablar un poco de la vida de este personaje que ustedes elijan. Puede ser, como les dije, escritor, poeta, director de cine, músico, mangaka, si quieres. Claro, pero contar un poco de su vida y lo que ha sufrido para llegar donde está y por qué escribe esas cosas. ¿Ya? Hasta un cantante, sí, Jonathan, si quieres hablar de un cantante, también. Por ejemplo, hay una compañera que quería hablar de Marcianeque. Claro que... Por ejemplo, se podría hablar del contexto social en el cual se desarrolló, por ejemplo. Como alguien comenzó... ¿Cuántas líneas? Yo creo que en unas 10 líneas ya puedes expresarte más o menos. No, es el marshmallow, ¿no? No, es que tiene exacto, uno tiene una persona de drogadicto, uno se graba ahí. No, pues
El de Me río toda la noche. Ah, no sé. De los memes, un viejo, ¿no? El Marcianeque es un cabro. Sí. Pero chiquillo, para que no se idea de Rafa, la idea entonces es buscar un autor de libro, cantante, dibujante, etcétera. Actor, lo que sea. ¿Ya? Y es como menos explicar una pequeña biografía del personaje y explicar, por ejemplo, el contexto día, o cuáles fueron las problemáticas a las cuales se tuvo que enfrentar para llevar a cabo Su sueño, su su trabajo. claro, su trabajo. Eso, chiquillos, ¿ya? Ya. Los dejo ahí estos 10 minutos para que vayan trabajando.